APT, creando para ti. El siguiente programa es apto para toda la familia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Los conceptos emitidos no comprometen la filosofía del canal. Bienvenidos a su programa Personería de Tocancipá en acción con la comunidad, un espacio informativo y participativo de la Personería Municipal de Tocancipá para la defensa y protección de sus derechos, bajo la dirección y coordinación del Dr. Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal. Véanos todos los martes de 4 a 4:45 de la tarde a través de APT Televisión, Personería Municipal de Tocancipá. Activemos nuestros derechos, conozcamos nuestros deberes. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes, bienvenidos a su programa Personería de Tocancipá en acción con la comunidad. Un saludo muy especial para todos quienes nos ven siempre todos los miércoles acá a través de su canal APT. Recuerden que este es un programa bajo la dirección y coordinación del doctor Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal, y quien los acompaña el día de hoy, como siempre, Jamie Hernández, jefe de prensa y comunicaciones de la Personería Municipal de Tocancipá. Los invito a esta hora que nos sigan a través de nuestros diferentes canales de información y de comunicación. Si ustedes quieren ver más acerca de estos programas, qué temas se han tratado, todos los programas que hemos hecho desde el 2016, ustedes los pueden ver a través de nuestro canal en YouTube, Personería de Tocancipá. Allí están todos los programas, cápsulas informativas, informes de gestión, todo lo que ustedes puedan ver en video de la Personería Municipal de Tocancipá. También los invito a que nos sigan a través de nuestro canal, a través de nuestra www.personería-almediotocancipá.gov.co, nuestra página en Facebook @personería-tocancipá. Ustedes pueden contactarse directamente con nosotros a través de nuestro correo contáctenos @personería-almediotocancipá.gov.co y nuestra línea de atención telefónica 857-4135. Recuerden que estamos allí en la Casa de la Justicia, en el segundo piso, y nuestro horario de atención es de lunes a jueves de 7 de la mañana a 12:30 y de 1:30 a 4:30 de la tarde, y los días viernes de 7 de la mañana a 12:30 y de 1:30 a 4 de la tarde. El día de hoy pues quiero darle la bienvenida a mis dos invitados, dos compañeros de la Personería Municipal, al doctor Wilson Andrés Soche, quien es profesional universitario allí de la entidad, quien es abogado especialista en el tema laboral y también maneja y coordina todo lo que tiene que ver con el tema de víctimas, ley de víctimas, protección de los derechos de las víctimas allí en nuestra Personería. Muy buenas tardes, doctor Andrés. Buenas tardes, Jamie, buenas tardes, doctor Huguito, buenas tardes, querida comunidad. Sí, gracias por la invitación y pues nuevamente aquí atentos a hacer una buena conversación acerca de los temas que hoy le trae la Personería Municipal de Tocancipá. Bueno, el doctor Andrés muy pocas veces nos ha acompañado acá en el programa, pero dijo voy a ir porque vamos a hablar de este tema que es tan importante para las víctimas, para que ustedes conozcan cuáles son los derechos de las víctimas y cómo la personería aporta a que ellos no se vulneren. Y pues obviamente a nuestro invitado favorito, al doctor Hugo Alejandro Palacios, quien nos acompaña acá, que él le encanta venir a estos programas, él dice que venimos es a burlarnos de él, pero no. Venimos a que él nos cuente pues obviamente todo lo que conoce en el tema del derecho, en temas muy importantes. El día de hoy nos va a apoyar obviamente desde su perspectiva como asesor jurídico allí de nuestra entidad, hablar sobre el tema de los derechos de las víctimas. Doctor Alejandro, ¿por qué dice que nos burlamos de usted? Mi Jamie, muy buenas tardes. Doctor Wilson Andrés, ¿cómo está? A toda la comunidad que en este preciso instante nos ven en sus casas, un cordial saludo. Efectivamente vengo acá a recibir las burlas acerca de mi avanzado estado de edad, pero complacido de estar con ustedes porque considero que estos espacios
que tiene la personería para llegar a los hogares con estos tips informativos son valiosísimos en ese proceso que tenemos y al cual hemos aunado esfuerzo desde varios puntos del derecho en la personería, y es el de poder capacitar a la comunidad. Mientras nosotros no seamos conscientes de nuestros derechos y nuestros deberes, pues seguramente la protección de ellos va a ser más difícil. Entonces la personería quiere llegar a las comunidades, a los hogares, y hoy vamos a tocar un tema importantísimo, que es un tema muy apasionante, que muchas veces la gente no conoce el entorno en sus casas porque no tienen que sufrir el flagelo, o no han tenido que sufrir el flagelo de la violencia, pero el tema de víctimas es importante, y más en municipios como Tocancipá, que se ha convertido por excelencia en un municipio receptor por todas las ventajas, su posición geográfica, su cercanía a la capital. Entonces es muy interesante tocar este tema. Bueno, antes de iniciar obviamente con ese tema, yo sí quiero aclarar, doctor Alejandro, que nunca hemos hablado de su avanzada edad, sino de su sabiduría y lo que nos puede aportar acá en el programa para conocimiento de todos sus fans, ¿no? Porque si no, mañana estarán allá al frente de la Casa de la Justicia haciéndome una marcha. Bueno, para iniciar ese programa del día de hoy, las víctimas del conflicto armado son uno de los grupos de interés más importantes para la Personería Municipal de Tocancipá, porque desde allí lo que se trata es de reconocer sus derechos fundamentales e implementar una serie de medidas que permitan que estas personas vuelvan a la normalidad, o entre comillas a lo que puede ser la normalidad de sus vidas, y se les restituyan como tal esos derechos, los derechos humanos, sus derechos fundamentales. Doctor Andrés, para iniciar, cuénteme un poco, o hablemos un poco sobre a quiénes se les denomina víctimas del conflicto armado. ¿Quiénes son las víctimas del conflicto armado? Bueno, Jamie, querida comunidad, a raíz de ese largo conflicto armado que ha sufrido nuestro territorio colombiano, nuestro país Colombia, a mediados de julio del 2011 se creó la ley 1448 del 2011, donde allí se estipuló, o más conocida como la ley de víctimas, donde se estipula que son víctimas del conflicto armado aquellas personas que hayan sufrido flagelos derivados de ese conflicto y que hayan vulnerado derechos fundamentales o el derecho internacional humanitario, derechos pues que son inalienables, son derechos humanos. En el marco del conflicto armado, que todos muy bien conocemos, pues se brinda o se brindan mecanismos de protección a estas víctimas que la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, la UARIP, reconoce mediante la declaración que posteriormente tendrán que realizar aquellas personas que sufren ese flagelo. Pero básicamente, y para contestar tu pregunta, Jamie, son aquellas o todas aquellas personas que han sufrido flagelo o han sido vulnerados sus derechos humanos o el derecho internacional humanitario debido al conflicto armado interno colombiano. Muchas gracias, doctor Andrés. Acá en el municipio de Tocancipá, para empezar a arrastrarlo a un contexto local, ¿cuántas personas tenemos reconocidas como víctimas del conflicto armado? Alrededor, no sé si tengo una cifra exacta. Bueno, el tema de estadísticas, vamos a referirnos a las estadísticas que tiene la administración municipal, específicamente el tema del enlace de víctimas, donde nos manifiesta o de cierta manera nos informa que hay cerca de unas 1.300, 1.400 víctimas del conflicto armado alrededor, los cuales estarían compuestas en más o menos de entre 450 a 500 familias, ¿sí? Lo que no quiere decir que hayan más, porque de cierta manera no todas las víctimas del conflicto armado, las que hayan sufrido estos flagelos, se identifican o quieren o desean que las identifiquen como víctimas. Muchas personas que llegan a nuestro municipio prefieren no tener de cierta manera ese estigma o se sienten estigmatizados, pero pues hay otros que reconocen porque pues ven en una oportunidad, cuando la unidad lo reconoce como víctimas, el poder defender esos derechos que la misma ley les ha otorgado. Muchas gracias, doctor Andrés. Doctor Alejandro, ¿cómo reconoce el Estado o por medio de qué norma reconoce el Estado a las víctimas del conflicto armado? ¿Cómo se da, digamos, o se crea esta ley
que es la 1448 del 2011 que me mencionaba el doctor Andrés. ¿Cuál es la necesidad de crearla? Pues Jamie, el conflicto armado en Colombia no es un tema nuevo. Nosotros llevamos más de 70 años en un conflicto permanente y vemos cómo desde el punto de vista de los defensores de derechos humanos, esta ley marca un hito en esa defensa de los derechos humanos a una población focalizada como son las víctimas. Pero vemos también cómo solo hasta el 2011 podemos decir que contamos con una ley que primero reconoció ese conflicto armado y segundo que reconoció a las víctimas del conflicto. Previo a la expedición de esta ley, incluso de una manera despectiva, las víctimas eran como conocidas como los desplazados y todos hablábamos de desplazamiento y hablábamos de los desplazados y que los desplazados han llegado a nuestros municipios, pero no había una herramienta legal que reconociera esa calidad de víctimas, que permitiera defender los derechos humanos de esas víctimas, porque de una u otra forma son personas en alto estado de vulnerabilidad. Cabe la pena, y más adelante lo expondrá Andrés, que es el idóneo para hacer lo que conoce más a detalle la ley, pero vemos como el desplazamiento es solo uno de esos factores que hace las víctimas o que permite a las víctimas catalogarse como tal. Hay un sinnúmero de situaciones que en desarrollo de ese conflicto armado han atacado a una población que, créanme, que ha tenido que emigrar de las zonas rurales a las grandes ciudades, no por voluntad propia. Por eso ha sido la ley de víctimas una herramienta primero para reconocer esas víctimas también, sin que esto signifique que no tenga algún tipo de trampa a la ley, porque hay personas también que aspiran a inscribirse y ser reconocidas como víctimas sin serlo, pero esta ley, con reconocerlas, garantiza que los municipios, que los departamentos, que la misma presidencia, siendo conscientes de las víctimas de nuestro país, las focalice y les dé una atención inmediata para satisfacer sus derechos básicos. Entonces, la ley de víctimas, incluso se está pensando hacer una prórroga a la vigencia de la misma, porque pues a pesar del reconocimiento y de todos estos procesos que se han adelantado, y principalmente en las personerías municipales, porque pues la personería municipal, hay una personería en todos los municipios del país, como Ministerio Público básicamente es como el primer respondiente. Afortunadamente para el municipio de Tocancipá no somos un municipio expulsor, es decir, nosotros no estamos en un territorio en conflicto, entonces si bien somos receptores, pues las personas que llegan a nuestro municipio y que ostentan la calidad de víctimas no acaban de sufrir un desplazamiento o un asesinato o un combate, lo cual facilita de alguna forma de pronto el actuar. Pero cada uno de los aspectos que representa esta ley 1448 se necesitaban hace mucho tiempo. Todavía después de 8 años de vigencia de la norma, creemos que hay mucho que mejorar, que hay un tema también de recursos, de incluso construir redes efectivas entre las diferentes autoridades, pero es un avance significativo. Las víctimas del conflicto armado en Colombia han sido reconocidas por una ley de la República, se les está garantizando sus derechos, y eso es un tema que es de reconocer y de valorar. Doctor Andrés, ¿cuáles son esos aspectos importantes que se reconocen en la ley de víctimas respecto a los derechos de las víctimas? Bueno, hablamos no tanto de aspectos, sino más bien de los hechos victimizantes por los cuales, como comentaba el doctor Alejandro, por los cuales se reconocen las víctimas del conflicto armado. Sí, como lo ha manifestado el doctor Hugo, son varios, entre ellos tenemos el desplazamiento forzado, el despojo de tierras, el abandono de tierras, los atentados contra minas antipersonales, el tema de derechos contra la integridad física de la mujer, violencia sexual, se me escapan otros que son los que finalmente son los hechos que, homicidio, perdón, uno muy importante, son hechos que finalmente la unidad para las víctimas valoran esa declaración, valoran esos hechos que se rinden en esa declaración y se les da pues la inclusión en el registro único de víctimas del conflicto armado.
Usted que maneja allí desde la Personería Municipal de Tocancipá y hace parte de la ruta de atención para las personas, como usted bien lo mencionaba al inicio, hay muchas personas en el municipio que no han hecho ese proceso para ser reconocidas como víctimas del conflicto armado. Usted que maneja este proceso desde la personería, ¿cómo le podría, contémosle a esas personas que no han recibido atención y que no conocen de esta ley todavía y que fueron víctimas, por qué es importante que, digamos, den a conocer su caso, que se registren ante la unidad de víctimas, ante el enlace municipal de la Personería Municipal, para que sean reconocidos sus derechos y restituidos? Claro que sí, Jamie, un aspecto muy importante lo que acabas de mencionar, y no solamente para las posibles víctimas que estén acá en el municipio de Tocancipá, sino de pronto para algún familiar que conozca el flagelo de algún amigo o inclusive de algún familiar cercano que haya sufrido el tema de un hecho victimizante. Hay que aclarar dos situaciones muy concretas frente al tema del reconocimiento a las víctimas y frente al tema que estipuló la ley 1448 del 2011, y fueron efectivamente unos términos legales para rendir esa declaración. La ley 1448 del 2011 manifestó o estipuló que a partir de enero de 1985, a mediados de 1985, hasta el 2011, que fue cuando se promulgó la ley, las personas que hayan sufrido esos hechos victimizantes tenían la oportunidad de declarar dentro de los 4 años siguientes a la promulgación de la ley. Es decir, ellos tenían, o una persona, vamos a colocarlo en ejemplo, una persona que haya sufrido un hecho victimizante en el año 1999, a partir del 2011 tenía esos 4 años, es decir, tenía hasta el 2015 para haber rendido esa declaración. Posteriormente a eso, como bien lo sabemos y denotamos a través de las redes sociales, a través de las noticias, prensa, radio, el conflicto armado no termina o no ha terminado en muchas zonas de nuestro querido país. Entonces, a partir del 2011, aquellas personas que sufran un hecho victimizante tendrán 2 años para rendir esa declaración a partir del hecho victimizante. Nuevamente lo pongo con un ejemplo, es decir, aquella persona que haya sufrido un hecho victimizante de los que acabo de mencionar, entre otros, como homicidio, amenazas, despojo de tierras, atentados terroristas con minas, desplazamiento, que haya sufrido ese hecho victimizante, digámoslo, en el año 2016, en junio del 2016, tendría hasta el 2018, junio del 2018, para haber declarado ese hecho victimizante. Es decir, en la actualidad todavía se siguen recibiendo declaraciones, pero aquellas que no sean con superioridad a 2 años. ¿Por qué? Porque aquellas personas que sufrieron hechos victimizantes antes del 2011, vuelvo y lo repiten, tenían solamente el plazo hasta el 2015. Lo que no quiere decir de cierta manera que no se vayan a reconocer ciertos hechos victimizantes, sino que hay una posibilidad, y es como una apertura a esa normatividad de que solamente se iban a recibir las declaraciones hasta el 2015 de aquellos hechos victimizantes anteriores al 2011, y es el tema cuando se presentan el tema de no haber podido declarar por casos de fuerza mayor o caso fortuito. Esto es algo que trae la norma frente a este tema, y abre esa posibilidad de que yo, a pesar de que ya haya sufrido un hecho victimizante antes del 2011 y no lo haya declarado en el 2015, pueda tener la oportunidad de declararlo, pero bajo las circunstancias de una fuerza mayor o un caso fortuito. Hablemoslo en términos de ejemplo, un tema de una fuerza mayor especialmente, y se daba en algunos casos, en algunos temas de hechos victimizantes, es por el tema de amenaza, que a pesar de haber salido del territorio donde fue desplazado, se siguieron presentando las amenazas, o inclusive hay secuestros de familiares, los cuales impedían que presentaran o rindieran esa declaración. Hablamos en esos términos del tema de la fuerza mayor frente al tema de no haber podido rendir la declaración. Entonces, pues, no sé si hay alguna duda ahí, porque es bastante la información de cierta manera, un tema de términos, pero pues que con mucho gusto estaré en la Personería Municipal de Tocancipá para brindar precisamente esa asesoría y aclarar en caso de duda
lo que acabo de mencionar. Como usted lo dice, doctor Andrés, tal vez este no es un tema que podamos tratar punto a punto porque es una ley, hablamos de los derechos de las víctimas como tal, de las rutas de atención, y son tantas cosas, son tantos hilitos, pero para eso está obviamente la Personería Municipal de Tocancipá, en representación suya como la persona encargada allí de coordinar todo lo que tiene que ver el tema de derechos de las víctimas del conflicto armado. Y pues estamos obviamente allí desde la Casa de la Justicia. El doctor Andrés nos acompaña en su horario de atención de lunes a viernes para quienes quieran consultarnos, o a través de cualquiera de nuestros medios de comunicación lo pueden hacer. James, Sí. te robo un momentico porque quería Claro que sí. hacer eran dos aclaraciones, solo manifesté una, el tema de términos para hacer la declaración. Claro que sí. Y también mencioné el tema de familiares que de pronto tengan conocidos. Como lo dijo el doctor Hugo Alejandro, a las personerías y a las defensorías del pueblo se les ha delegado el tema de recepcionar esas declaraciones y remitirlas ante la unidad para la atención y reparación a las víctimas del conflicto armado. Entonces, si es de conocimiento de que, por ejemplo, yo tengo un familiar en Sucre, en la costa, en el Pacífico, que sé que sufrió un hecho victimizante o me comentaron, es precisamente brindarle esa información de que debe acercarse a la personería o a la defensoría del lugar donde habita, porque es allí donde debe declarar, en el lugar donde habita. Muchas gracias, doctor Andrés. Bueno, hay algo que usted mencionó, doctor Andrés, y quiero que el doctor Alejandro pues nos apoye un poco en ese tema, y es que a veces las personas no quieren, hay personas que simplemente no han hecho la declaración o no se han acercado a la personería porque no quieren ese estigma como tal, que digan que son personas víctimas, ahorita los reconocemos como víctimas del conflicto, pero como lo dijo el doctor Alejandro, por mucho tiempo se reconocieron como personas desplazadas, y a veces los colombianos hemos sido muy indolentes con este tema, hemos sido muy indolentes con nuestras víctimas del conflicto armado, porque no reconocemos nosotros mismos el dolor o la tragedia por la que ellos han pasado. Y lo que sí es cierto es que las víctimas del conflicto armado, las personas víctimas del conflicto armado, son seres humanos como todos nosotros. Y ellos en especial, por ser un grupo de especial protección, tienen unos derechos fundamentales. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales? Y ¿por qué somos tan indolentes con la tragedia de las demás personas, acá los colombianos especialmente, con esta tragedia que, como usted bien lo mencionaba, lleva 70 años, más de 70 años? Jamie, pues la verdad este fenómeno inicial del desplazamiento, que como lo indicaba yo anteriormente, traía consigo toda esa serie de hechos victimizantes que de pronto en su momento no eran del conocimiento de la comunidad, generaba, creo yo, de las comunidades a donde llegaban las personas como un sabor o un ambiente de inseguridad. Es decir, como esta gente llegó de una zona roja, vienen de otras culturas, vienen con sus familias, con sus niños, incluso muchas comunidades ha sido difícil integrar a la comunidad víctima de los municipios, porque los ven también como un grupo focalizado que les va a quitar la posibilidad de acceder a beneficios por parte del Estado. Entonces mucha gente cuestiona que si hay un proyecto de interés social, pues primero o hay un número determinado donde deben favorecerse a víctimas del conflicto, y la gente de pronto empezó a ver a las víctimas del conflicto como un grupo poblacional que les estaba llegando a obligar a los municipios a invertir recursos en esa población focalizada. Sin embargo, como tú lo dices, si es un tema humanitario, nosotros debemos reconocer, primero, que hacemos parte del mismo territorio llamado Colombia, y segundo, que la mayoría de ellos, y Andrés no me deja mentir, que tiene la oportunidad de entrevistarlos y que ellos le cuenten cómo son las circunstancias en las cuales fueron víctimas, la mayoría de ellos manifiesta que no era su voluntad llegar a la gran ciudad, ni dejar el campo, ni dejar sus animales y sus cultivos. Ellos no están acá por gusto, la mayoría no está por gusto. Entonces, ese es un ideal que no se había venido coincidiendo y que la gente empezó a rechazar, pero creo que dentro de esos beneficios que tiene la ley 1448 está el de empezar también a desligarse un poco de ese estado benefactor, porque pues las víctimas antes solo estaban en la dinámica de
poner la mano para que les dieran subsidios, ayudas, para que los repararan, pero la ley de víctima ya les está creando también unas obligaciones. Y bueno, ustedes también organícense como comunidad, háganse ver, proyecten programas productivos, es decir, y lo decía yo en varias oportunidades que he tenido la posibilidad de intervenir sobre el tema, es como cuando uno empieza con sus hijos a enseñarlos a caminar. Las primeras veces uno los lleva de la mano y los va guiando, pero la idea con la ley de víctimas también es que esta población víctima se integre por completo a la sociedad, que aprenda a caminar sola y que haga parte de esa nueva realidad, teniendo en cuenta que, como tú lo planteabas, de aquellos derechos que tienen las víctimas, hay un derecho muy importante también, y es el del retorno. Y es un derecho que muchos no consideran porque aquí pues encuentran una realidad diferente, pero hay muchos que sí añoran llegar nuevamente a su tierra. Entonces ahí están esos derechos que trae la ley de la víctima, de víctimas, perdón, en el de suministrar, en caso de ser pertinente, los tiquetes para regresar a través de todo el sistema de restitución de tierras, regresarles a los antiguos propietarios o poseedores esas tierras de las cuales fueron despojados, y también entonces en las zonas donde a través de los acuerdos de paz se ha podido disminuir o eliminar el conflicto, que como lo decía Andrés, es claro que el conflicto no se erradicó de Colombia, acá seguimos generando víctimas día a día de otros actores armados, pero que en aquellos sitios donde la tranquilidad y la seguridad haya cambiado y la realidad sea otra, pues que ellos también tengan la posibilidad, si así lo desean, de volver a sus tierras, de volver a hacer en sus tierras lo que estaban acostumbrados a hacer. Entonces esos son unos de los derechos que la ley empieza a reconocerles, pues el primero y el principal sería el de reconocerles la calidad de víctimas. Y ese es el proceso que nos explicaba Andrés. También la ley está poniendo unos términos, porque no podemos dejar indefinidamente que gente todos los días quiera ingresar a la unidad, quiera ser reconocido, y la norma también empieza a poner unas condiciones y unos deberes. Entonces, sí señor, usted fue víctima, pero usted tiene 4 años después de que entró en vigencia para hechos anteriores a 2011. A 2011, y de allá para acá tiene 3 años, como lo indicaba Andrés, entonces 2 años, perdón, como lo indicaba Andrés, entonces empieza también la ley, sí señor, yo reconozco, le garantizo, le blindo su calidad de víctima, pero usted también va a tener unos términos prescriptivos, salvo los casos de ley. Entonces el primer derecho al que tendría yo como víctima es a que efectivamente me reconozcan la calidad de víctima, que la unidad de víctima me inscriba como víctima, y a partir de eso pues va a tener una serie de programas y especiales que incluso la norma obliga a que los municipios como entidades territoriales, dentro de sus planes de acción y dentro de la ejecución de presupuestos, tengan unas políticas encaminadas a la población víctima. Entonces los estamos diferenciando en un municipio, los estamos reconociendo como una comunidad, pero también estamos desligándolos un poco de esa costumbre de simplemente pararnos a poner la mano y que allí nos vayan poniendo subsidios, nos vayan poniendo reparación, nos den la ayuda humanitaria permanente. No, la norma lo que quiere es, bueno, lo reconozco, le garantizamos sus derechos, eso sí, les damos salud, les damos educación. En los casos donde las realidades de los municipios los permitan, les garantizamos vivienda, les damos prioridad en programas de vivienda, pero también estamos obligando a las víctimas del conflicto armado a que se organicen. Y esa sería, para terminar esa sería una de las principales razones para que a nivel municipal, como lo imagino que lo hablará Andrés más adelante, se estructure esa mesa municipal de víctimas que tiene un papel importantísimo en la ley. Claro que sí, y es que para allá iba doctor Hugo, porque para que el doctor Andrés nos cuente un poco sobre esos organismos que existen en el municipio y que también apoyan la protección y defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Obviamente empezando por el trabajo, bueno, el trabajo que realiza la personería como tal, usted ya nos ha explicado un poco, ¿qué es la mesa de víctimas del conflicto armado? ¿Cómo se estructura? ¿Cuál es su función? Así a grandes rasgos. ¿Cuáles son esas herramientas que está entregando en este momento o que a través de todo este tiempo usted ha visto que se ha entregado desde el municipio a las víctimas del conflicto armado para que puedan como tal salir adelante, para que puedan recuperarse de esta situación? Claro que sí, Jamie.
pero antes de tocar ese tema, quería manifestar algo que es muy importante, y es que cuando tú mencionas el tema de derechos de víctimas, la ley 1448 dicta unas medidas para el tema de estas personas, y básicamente son 3 medidas que podríamos encerrar que son como el pilar de esos derechos, y es precisamente la atención, la asistencia y la reparación. La atención, pues principalmente cuando esta víctima del conflicto armado pues acude ante el gobierno nacional o ante las entidades competentes para que sea escuchada o para que le brinden esa atención de poder ser escuchado frente a los hechos victimizantes que le ha ocurrido. Frente a la asistencia, como lo decía el doctor Hugo, muchas de las personas víctimas del conflicto armado no desearon ser víctimas ni desearon estar fuera de sus tierras. Entonces, principalmente cuando ellos se ven en esa obligación de salir de sus tierras, abandonar sus predios, etcétera, pues buscan precisamente que el gobierno brinde esa asistencia por medio de ¿qué? Por medio de ayudas humanitarias transitorias, inmediatas, que puedan brindar y intentar sobrellevar esa situación que se les está presentando. Y finalmente el tema de reparación integral, que es donde actualmente deberíamos ir en un avance, diría yo, en un 90%, porque la ley pues está próxima a perder su vigencia, que ya hablaremos acerca del tema. Entonces esa reparación integral tiene 2 componentes, uno una reparación simbólica y una reparación llamémoslo del carácter monetario, que se ha fijado también a través de esta ley de víctimas y a través de sus decretos y normas reglamentarias, que es precisamente esa reparación de los que muchos de las víctimas del conflicto armado están muy pendientes, que es la indemnización precisamente por parte del Estado, el haber permitido de cierta manera que ese conflicto armado haya afectado esos derechos fundamentales de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Pasando a lo que me preguntabas, Jane, frente al tema de la mesa de participación de víctimas, ¿qué es y de cierta manera cómo se compone y para qué sirve de cierta manera? Pues efectivamente, la ley 1448 y después el protocolo de participación, la resolución 0338 de la unidad de víctimas, pues expide los escenarios de participación de las víctimas del conflicto armado, es decir, lo que decía el doctor Hugo, es decir, en la ley 1448 se pide a las víctimas de cierta manera que participen de ciertos escenarios y que se organicen para de cierta manera defender esos derechos que les ha sido consagrados en la diferente ley y en las diferentes normas. La mesa de participación es un medio de interlocución entre las víctimas del conflicto armado y entre la administración municipal. Hablemoslo a nivel territorial, porque pues tenemos mesa de víctimas a nivel municipal, departamental y nacional. Entonces son esas 3 escalas que cada una pues tiene su participación en el escenario donde se encuentre. Esa mesa de participación es elegida cada 2 años. Este año acabamos de elegir acá en el municipio de Tocancipá una nueva mesa de participación que, de acuerdo a las cuentas de la vigencia de la ley, sería la última mesa de participación que existiría en el municipio, igualmente la nacional y la departamental. Es un proceso donde a través de las organizaciones de víctimas, que son organizaciones donde las víctimas del conflicto deben participar y deben unirse, organizarse y poder participar en un proceso de elección. Entonces, la víctima del conflicto armado que quiera pertenecer a la mesa, primero debe pertenecer a una organización de víctimas. Una vez esté en esa organización de víctimas, se debe postular por parte del representante legal de esa organización, debe presentar el nombre o su candidatura de cierta manera a la Personería Municipal de Tocancipá. A nivel territorial o a nivel departamental y nacional lo harán ante las Defensorías del Pueblo, y una vez se presenten, se inscriban en un término, generalmente son 90 días, hablamos del 1 de enero al 31 de marzo, donde se tiene la oportunidad para que las organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras de víctimas se registren ante las personerías para participar de un proceso democrático
de elección, que en esta oportunidad fue entre agosto y octubre. Recientemente se terminaron el tema de la elección de la mesa departamental, queda, si no estoy mal, pendiente a nivel nacional la elección de la mesa. Es básicamente pues ese mecanismo, lo que vuelvo y repito es que una mesa municipal o departamental o nacional lleve las propuestas de las víctimas del conflicto armado ante las diferentes pues administraciones, ya sea alcaldía, ante el departamento o ante la nación. Bueno, doctor Andrés, ya casi se nos acaba el programa, pero muy rápido, más cuando estamos hablando de temas interesantes, pero ¿cuáles son, hablando un poco ya, hablando del trabajo de la Personería Municipal de Tocancipá, a grandes rasgos, cuál ha sido ese trabajo que ha realizado, además de lo que ya hablamos, que ser el encargado de recibir como el tema de las declaraciones, de brindar orientación, asesoría jurídica, desde el tema del plan estratégico de la Personería Municipal de Tocancipá, cómo hemos incluido a las víctimas del conflicto armado para la defensa y protección de sus derechos? Claro que sí, Jamie. Efectivamente, la personería dentro de su programa se ha hecho visible frente al tema de las víctimas, precisamente frente a la participación en eventos tan importantes como es el 9 de abril, es la fecha de conmemoración a las víctimas del conflicto armado, así como también lo hacemos en nuestro Festival de Derechos, donde también brindamos esos espacios a la comunidad víctima para rendirles un sentido homenaje. A veces nosotros de cierta manera nos olvidamos de la historia, nos olvidamos de aquellos sucesos que de cierta manera han marcado nuestras vidas, o para el tema de las víctimas del conflicto armado han marcado sus vidas, y es precisamente lo que ha buscado la Personería Municipal de Tocancipá, darles ese acompañamiento, rendirles un homenaje a tan importante población acá en el municipio de Tocancipá. De igualmente se ha brindado el tema de capacitaciones para las víctimas del conflicto armado en diferentes programas como el tema de liderazgo, proyectos productivos, donde la personería brinda precisamente a las víctimas todo ese apoyo para que ellos de cierta manera puedan sobrellevar y superar sobre todo el tema del flagelo que tuvieron que vivir. Muchas gracias, doctor Andrés. Bueno, doctor Alejandro, ¿qué más por decirle a las personas que pertenecen a esta comunidad, a las personas víctimas del conflicto armado, para que hagan uso efectivo de esas herramientas que les ofrece el Estado para la protección de sus derechos? Jamie, como lo he venido indicando desde mi primera intervención, en lo personal yo considero que la ley de víctimas es un antes y un después en esa política de Estado para el reconocimiento hacia ellas. No es un conflicto nuevo, pero esa norma marcó y creó incluso legalmente la obligación a los territorios de darles esa representatividad y sobre todo de crear esas políticas públicas a nivel local para garantizar los derechos de las víctimas. Entonces mi invitación es a que hagamos uso de esas herramientas o de esa herramienta como es la ley y sus decretos reglamentarios, de que participemos, de que nos organicemos como asociaciones de víctimas, de que participemos en los espacios creados para llegar con propuestas, de que como en calidad de víctimas, y repito, y es algo que yo siempre he reconocido, dejemos de estar tendiendo la mano para pedir y propongámosles a nuestros administradores, llámese municipio, llámese departamentos o llámese nación, a que echen una miradita hacia la población víctima y que la vean también como una población productiva, y que lo que necesita es que el Estado les dé esa diferencia o les reconozca esa diferencia por el origen de su calidad de víctimas, por ese hecho que ninguno quisiéramos, por el cual ninguno quisiéramos atravesar, pero que hagamos uso de esas herramientas, y con seguridad las víctimas del conflicto armado en el transcurso de algunos años van a sentirse verdaderamente integradas a las comunidades a las cuales pertenecen ahora. Bueno, antes de pasar ya a algunas invitaciones de las convocatorias, el doctor Andrés me dice que quiere resaltar un poco el tema de la vigencia de la ley como tal. Sí, Jaime, es muy importante, lo mencionaba a grosso modo y por debido al tema del tiempo, pero vale aclarar que la ley de víctimas, la ley 1448 del 2011,
pues su vigencia en el determinado momento el legislador manifestó y propuso que la vigencia de la ley sería por 10 años. Estamos hablando de que para el 2021 esta ley perdería su vigencia. El pasado 10 de octubre la Corte Constitucional tuvo una audiencia pública precisamente para hablar el tema de la prorrogabilidad de esta ley y pues allí en esta audiencia pública asistieron entidades académicas, entidades de investigación, entidades públicas, donde efectivamente inclusive delegados de las Naciones Unidas frente al tema de los derechos humanos, donde se les solicita precisamente al gobierno nacional, al legislativo, que amplíe esta norma, la vigencia de esta ley en razón a los acuerdos finales del acuerdo de paz que se firmaron pues en La Habana, Cuba. Se está precisamente en ese trámite y la Corte de Constitucionalidad estudia o hizo esta audiencia en razón a una demanda de inconstitucionalidad que está presentada y que se encuentra en curso en la Corte ante la ley, esa demanda de la ley 1448 y especialmente en los apartados que dice el tema de la vigencia de 10 años. Entonces precisamente la Corte ha hecho ese estudio, se encuentra en ese estudio para ver si declara inexequible o exequible ese apartado que se colocó en su momento, el tema de la vigencia de solamente 10 años. Pero pues veamos lo importante, el gobierno también está haciendo grandes esfuerzos porque efectivamente al momento y a la fecha en Colombia y de acuerdo al registro único de víctimas del conflicto armado que tiene la unidad, hay un dato de 8.910.000 víctimas del conflicto armado y estas personas o estas víctimas del conflicto armado, de acuerdo a la vigencia hasta el 2021, no van a alcanzar de cierta manera a tener una reparación integral, que como lo dije son dos componentes que tienen. Entonces eso era lo que quería aclarar. Muchas gracias, doctor Andrés. Bueno, y vamos con algunos temas, una información importante. El día de mañana, doctor Alejandro, tenemos reunión con algunas veedurías ciudadanas dentro del cronograma de reuniones que ha venido realizando la Personería Municipal de Tocancipá en pro de fortalecer el trabajo que ha venido realizando estos organismos. Mañana tenemos reunión con la veeduría del Plan de Alimentación Escolar y la veeduría ambiental. Entonces el micrófono es todo suyo para que los invite, ellos ya están invitadísimos obviamente a participar, pero para que no se les olvide que deben participar. Ha sido un poco difícil la convocatoria de estas veedurías que son las más activas del municipio. Sí, Jamie, pues extender la invitación, y si nos ven desde su casa los compañeros veedores del PAE y de la veeduría ambiental, que conforme al cronograma que se ha establecido por parte de la personería, mañana tendremos de 4 a 5 la reunión con la veeduría PAE y de 5 a 6 con la veeduría ambiental, con el fin de empezar a hacer un análisis ya terminando el año de cada uno de los avances en desarrollo de estas veedurías. Invitadísimos, y esto hace parte de ese programa que tenemos nosotros de llegar a las veedurías y de fortalecer el control social a la gestión pública. Muchas gracias, doctor Alejandro. Contarles a nuestros usuarios, a nuestros tocancipeños, que el día viernes la Personería Municipal de Tocancipá solo tendrá atención al público de 7 de la mañana a 10 de la mañana, debido a que se encontrará o nos encontraremos en una actividad de bienestar laboral. Entonces todas las personas que necesiten asistir allá a la Personería Municipal de Tocancipá lo pueden hacer este horario de 7 a 10, o sin embargo pueden utilizar nuestros canales de información y de comunicación que siempre están abiertos para su servicio. De igual manera, Jamie, frente al tema, no olvidemos que el día viernes también contaremos o estamos contando con el tema de la ayuda o el apoyo de consultorio jurídico los días jueves y los días viernes, entonces de igual manera podrán hacer uso de estas ayudas. Tercero, algo que no se nos puede olvidar, este fin de semana ya son elecciones. Desde la Personería hemos hablado de todos los temas habidos y por haber para promover el voto limpio y el voto responsable. Hay algo que ha estado sucediendo por estos días y es el tema de la transhumancia electoral. Ya sabemos que salió una resolución donde fueron anuladas muchas cédulas, no solamente acá en el municipio, sino en todo el país. Si usted no ha verificado, si usted últimamente o para este periodo de elecciones hizo el traslado de su cédula para acá, para el municipio, o siquiera de puesto de votación, debe verificar en la registraduría municipal o a través de la página de la Registraduría Nacional
si su cédula pues fue habilitada para votar en el puesto de votación en el cual usted se registró, o si por lo contrario fue inhabilitada y debe votar pues en el sitio en el que votó anteriormente. Si usted, digamos, estaba votando en otro departamento y le queda muy lejos ir a votar, la Personería Municipal de Tocancipá ha habilitado el mecanismo para que usted se acerque a la personería y pueda realizar acceder al mecanismo constitucional de acción de tutela, que es un mecanismo de protección para que pueda acceder al voto acá si le es muy difícil votar en otra parte. El doctor Andrés nos puede ampliar un poco. Bueno, frente a ese aspecto hay que tener claridad precisamente de el tema de transhumancia, y es precisamente aquellas cédulas que fueron anuladas de cierta manera para el proceso de elección acá en el municipio, en el territorio o en cualquier lugar donde se encuentre, pues efectivamente se debe tener pues la resolución por la cual se inhabilitó eso, haber presentado efectivamente dentro de los términos el recurso de reposición o la revocatoria directa, pero sin embargo, Jaime, hay que estar muy pendiente del tema del Consejo Nacional Electoral, porque al parecer van a haber unas nuevas disposiciones frente al tema de esas cédulas que han sido inhabilitadas para el proceso. Entonces, en últimas instancias, sí, efectivamente podríamos hablar de acciones constitucionales, pero hay que estar muy pendiente y principalmente a los ciudadanos haber estado pendiente y haber ejercido los recursos que tenían que haberse interpuesto en el tiempo oportuno. Muchas gracias, doctor Andrés, por la aclaración. Bueno, ya, y por último, así rápidamente, recuerden que la Personería Municipal de Tocancipá está invitando a todo al primer encuentro regional de asojuntas de Cundinamarca y Bogotá. Este encuentro lo está realizando con el apoyo del Ministerio del Interior, con el apoyo de la Dirección para la Democracia y la Participación Ciudadana de Acción Comunal. Esto va a ser el domingo 3 de noviembre en el auditorio de la Megaludoteca de Tocancipá. La idea es que acá en Tocancipá, como somos anfitriones y pioneros de este importante evento, asistan todos los líderes comunales del municipio de Tocancipá. Así que invitadísimos a registrarse antes del lunes 28 de octubre a través del correo contáctenos @personería_almediotocancipá.go.co, o obviamente allí en la Personería Municipal de Tocancipá. Entonces, invitados todos a participar de este gran encuentro regional de asociaciones de juntas de acción comunal, que es otro evento importante del municipio de Tocancipá. Bueno, doctor Andrés, doctor Alejandro, muchísimas gracias por acompañarme a hablar de estos importantes temas y espero verlos pronto nuevamente acá. Claro, sí que sí, Jamie, gracias por la invitación, muchas gracias al doctor Alejandro por compartir con él, y muchas gracias a ustedes, querida comunidad, por escucharnos a través de este lindo canal. Jamie, gracias a ustedes por la compañía y a ustedes en sus casas, porque seguramente de este espacio algo les quedó y en algo hemos logrado el objetivo de estos programas. A todos ustedes, gracias por acompañarnos y recuerden siempre estar en unión, acción y efectividad en la defensa y protección de sus derechos. Bienvenidos a su programa Personería de Tocancipá en acción con la comunidad. Un espacio informativo y participativo de la Personería Municipal de Tocancipá para la defensa y protección de sus derechos, bajo la dirección y coordinación del doctor Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal. Véanos todos los martes de 4 a 4:45 de la tarde a través de APT Televisión. Personería Municipal de Tocancipá, activemos nuestros derechos, conozcamos nuestros deberes.